Y si te dijera que la razón por la que pierdes dinero en el trading no tiene nada que ver con tus estrategias, ni con el mercado, sino contigo mismo, imagina esto: el 95% de los traders fracasan. Y no es por falta de conocimiento, es por una batalla interna que sabotea sus mejores planes. La mayoría ni siquiera es consciente de qué está ocurriendo. Hoy vamos a desentrañar el secreto que separa a ese 5% ganador del resto, un secreto guardado en la mente de un hombre que revolucionó la psicología del trading para siempre. Bienvenidos a nuestro espacio donde exploramos las mentes que definieron el mundo de las inversiones. Hoy nos sumergimos en la obra maestra de Mark Douglas, Trading en la Zona. Este no es solo un libro, es un manual de supervivencia para la jungla emocional que son los mercados financieros. Acompáñame a descubrir cómo puedes dejar de luchar contra el mercado y empezar a fluir con él, alcanzando ese estado mental de máximo rendimiento que Douglas llamó la zona. Para entender la magnitud del trabajo de Mark Douglas, primero debemos viajar a su tiempo, donde el análisis técnico era el rey. Los traders se obsesionaban con gráficos, patrones e indicadores, creyendo que dominar estas herramientas era la llave del éxito. Se pensaba que con el análisis correcto, el mercado era un código que se podía descifrar. Pero Douglas, quien comenzó su carrera como trader y experimentó de primera mano la frustración y el fracaso, notó algo fundamental que todos estaban pasando por alto. Vio a traders brillantes, con estrategias impecables, perder dinero una y otra vez. Se dio cuenta de que el problema no estaba en los gráficos, sino en el espacio de 6 pulgadas entre sus orejas, en su mente. Douglas observó un patrón devastador. Los traders se paralizaban por el miedo, actuaban impulsivamente por la euforia y se dejaban llevar por la esperanza, rompiendo sus propias reglas en el proceso. Identificó que nuestras creencias y miedos más profundos, formados desde la infancia, se activan de manera violenta en el entorno del trading. El mercado, con su inherente incertidumbre, actúa como un espejo que refleja nuestras inseguridades, miedo a equivocarse. El mercado te lo mostrará. Miedo a perder, lo sentirás en cada tic. Necesidad de tener siempre la razón, el mercado te humillará. Esta revelación fue revolucionaria. Douglas propuso que el éxito en el trading no es un 80% psicología y un 20% estrategia, como algunos decían. Es 100% psicología, porque sin la mentalidad correcta, la mejor estrategia del mundo es inútil. Trading en la zona no nació de la teoría académica, sino de la cruda realidad del campo de batalla financiero. Es el resultado de años de coaching a traders profesionales, ayudándolos a superar las barreras mentales que les impedían alcanzar su verdadero potencial. Douglas no ofrecía el santo grial, sino algo mucho más poderoso en un mapa para navegar nuestro propio paisaje interior. Uno de los conceptos centrales de Mark Douglas es la idea de que el mercado es fundamentalmente incierto. Cada momento en el mercado es único. Esto puede sonar simple, pero sus implicaciones son profundas. La gran cantidad de nosotros llegamos al trading con una mentalidad que busca certeza. Queremos saber qué va a pasar después. Cuando una operación sale bien, nuestro cerebro busca repetir esa experiencia exacta, esperando el mismo resultado. Cuando sale mal, el miedo nos paraliza, temiendo que el dolor se repita. Douglas nos explica que este es el error fundamental. Intentar predecir el mercado es una batalla perdida. La verdadera habilidad del trader de élite no es predecir, sino reaccionar. Es aceptar que no sabes lo que va a pasar a continuación y sentirte completamente cómodo con esa incertidumbre. Él lo llama pensar en probabilidades. Imagina un casino. El dueño no sabe si la próxima mano de blackjack será ganadora o perdedora. No le importa. Lo que sí sabe es que a lo largo de miles de manos, las probabilidades están a su favor. Tiene una ventaja estadística. Él opera sin emociones en cada mano individual porque confía en su ventaja a largo plazo. Douglas nos insta a adoptar esta misma mentalidad de casino. Tu estrategia de trading es tu ventaja, tu edge. Si has hecho tu trabajo y sabes que tu sistema tiene una probabilidad positiva de éxito a lo largo de una serie de operaciones, digamos un 60%,
Entonces tu única tarea es ejecutar ese sistema sin dudar una y otra vez. No importa si pierdes en esta operación o en la siguiente o incluso en las 3 siguientes, lo que importa es que ejecutes tu plan 20, 50, 100 veces, porque al final de esa serie tu ventaja estadística se manifestará. El problema es que nuestro cerebro no está diseñado para pensar así. Una pérdida se siente como un ataque personal. 2 pérdidas seguidas activan nuestras alarmas de peligro. 3 pérdidas consecutivas nos hacen dudar de todo nuestro sistema. Empezamos a saltarnos operaciones por miedo o a tomar operaciones impulsivas para recuperar lo perdido. En ese momento hemos abandonado nuestra ventaja. Ya no estamos operando como el casino, sino como el jugador desesperado. La clave, según Douglas, es desvincular el resultado de una operación individual de nuestra autoestima y de nuestra percepción de la estrategia. Cada operación es solo una más en una larga serie. Es solo una instancia en un juego de probabilidades. Mark Douglas identifica 5 verdades fundamentales que todo trader debe internalizar para alcanzar. La zona no se trata de memorizarlas, sino de integrarlas a un nivel tan profundo que se conviertan en parte de tu sistema de creencias. La primera verdad es: cualquier cosa puede pasar. Esto combate la tendencia a creer que sabemos lo que el mercado hará. Aceptar esto nos libera de la decepción y la sorpresa cuando el mercado hace algo inesperado. La segunda: no necesitas saber qué va a pasar para ganar dinero. Esto refuerza la idea de pensar en probabilidades. Tu trabajo no es ser un adivino, sino un ejecutor de un sistema con una ventaja estadística. La tercera verdad: hay una distribución aleatoria entre ganancias y pérdidas para cualquier conjunto de variables que definen una ventaja. Esto significa que, incluso con la mejor estrategia, no puedes saber el resultado de la siguiente operación. Una serie de pérdidas no invalida tu sistema, así como una serie de ganancias no te convierte en un genio invencible. La cuarta: una ventaja no es más que una mayor probabilidad de que una cosa suceda sobre otra. Es simple, pero crucial. Tu edge no es una garantía, es solo una probabilidad inclinada a tu favor a lo largo del tiempo. Y la quinta, quizás la más importante: cada momento en el mercado es único. Esto evita que asocies el resultado de una operación pasada con la actual, solo porque la última vez que viste este patrón perdiste dinero. No significa que volverá a suceder. Y viceversa, cada operación es independiente. Cuando un trader integra verdaderamente estas 5 verdades, sucede algo mágico. El miedo a equivocarse desaparece. La necesidad de tener la razón se desvanece. El trader deja de percibir la información del mercado como amenazante. En lugar de ver un movimiento en contra como el mercado me está atacando, lo ve simplemente como información que me dice que mi ventaja no está presente en este momento. Sin la carga emocional, el trader puede ejecutar sus planes de manera impecable, entrando y saliendo de las operaciones según sus reglas, sin dudar, sin arrepentirse, sin euforia. Este es el estado mental que Douglas llama la zona. Estar en la zona es un concepto que a menudo asociamos con atletas de élite. Es ese estado de flujo donde el rendimiento parece sin esfuerzo, intuitivo y perfecto. Michael Jordan en un partido decisivo, un piloto de Fórmula 1 en una vuelta de clasificación. En el trading, la zona es un espacio mental donde no hay miedo, no hay conflicto interno. Simplemente ves las oportunidades que tu sistema define y actúas. No hay vacilación. No hay un debería o no debería. Simplemente hay ejecución. Douglas describe este estado como una corriente de oportunidades. El mercado está constantemente generando información. La mayoría de los traders filtran esta información a través de sus miedos y creencias limitantes. Si tienes miedo a perder, podrías no ver una señal de entrada clara. Si acabas de tener una gran ganancia y sientes euforia, podrías ver una señal donde no la hay. El trader que está en la zona, sin embargo, no tiene estos filtros. Percibe el flujo de oportunidades del mercado tal como es, de manera objetiva. Cuando aparece una oportunidad que se alinea con su ventaja, actúa instantáneamente y sin dudar. Si la operación resulta perdedora,
cierra la posición sin angustia emocional, porque entiende que las pérdidas son una parte inevitable del negocio, un coste operativo. Si resulta ganadora, toma sus beneficios según su plan, sin dejarse llevar por la codicia. Alcanzar este estado requiere un trabajo consciente y deliberado. No es algo que sucede por casualidad. Douglas propone un proceso de 7 pasos para convertirse en un trader disciplinado. Implica, entre otras cosas, asumir total responsabilidad por tus resultados, crear un sistema de creencias basado en las 5 verdades fundamentales y practicar la ejecución impecable a través de un régimen de trading estructurado. Es un proceso, es desaprender las respuestas emocionales que nos sabotean y aprender a interactuar con la incertidumbre del mercado de una manera productiva y serena. No se trata de eliminar las emociones, esto es imposible. Se trata de neutralizar su impacto negativo en nuestras decisiones de trading. Cuando lo logras, el trading deja de ser una lucha estresante y se convierte en una actividad fascinante y, lo más importante, consistentemente rentable. La herencia de Mark Douglas en el mundo del trading es incalculable. Antes de él, el coaching para traders se centraba casi exclusivamente en la estrategia y el análisis técnico. Douglas cambió el paradigma para siempre, poniendo el foco en la psicología como el factor determinante del éxito. Su trabajo ha influenciado a generaciones de traders, desde novatos que recién comienzan hasta gestores de fondos de cobertura que manejan miles de millones de dólares. Muchos de los grandes nombres del trading moderno, como Brett Steenbarger, un reconocido psicólogo y coach de traders, han construido sobre las bases que Douglas estableció. Los conceptos de pensar en probabilidades, aceptar el riesgo y operar sin miedo son ahora parte del vocabulario estándar en cualquier sala de trading seria. Las empresas de prop trading, que financian a traders con su capital, dedican una parte enorme de su formación a la psicología, utilizando los principios de Douglas para preparar a sus operadores para los rigores del mercado. La belleza del enfoque de Douglas es su universalidad. No importa si operas con acciones, futuros, forex o criptomonedas. No importa si eres un day trader, un swing trader o un inversor a largo plazo. Los principios de la psicología del trading son los mismos. La batalla contra el miedo, la codicia y la necesidad de tener razón es una batalla humana, y las soluciones que Douglas ofrece son atemporales. Su libro, Trading en la Zona, publicado en el año 2000, sigue siendo un bestseller y es considerado una lectura obligatoria para cualquiera que se tome en serio esta profesión. Más que un libro sobre trading, es un libro sobre el dominio de uno mismo en un entorno de máxima presión. Nos enseña que para conquistar el mercado, primero debemos conquistarnos a nosotros mismos. La tragedia de su fallecimiento en 2015 dejó un vacío, pero su legado vive en cada trader que logra superar sus barreras mentales y alcanzar la consistencia. Mark Douglas no solo enseñó a la gente cómo operar, les enseñó cómo pensar, y ese es el regalo más valioso que un mentor puede ofrecer. La obra de Mark Douglas nos deja con una pregunta final, una que resuena mucho más allá de los gráficos y las pantallas. Si tu éxito en el trading dependiera no de predecir el futuro, sino de aceptar plenamente cada resultado posible sin miedo, ¿qué creencias sobre el fracaso, el dinero y tu propio valor tendrías que abandonar hoy mismo para empezar a operar desde esa libertad? Y si te dijera que todo lo que crees saber sobre el trading está impidiendo que ganes dinero, ¿qué pasaría si la clave del éxito no estuviera en un indicador secreto o en una estrategia infalible, sino en tu propia mente? Olvida por un momento los gráficos y las noticias. La gran cantidad de los traders pierden dinero y la razón no es la falta de información, sino la falta de entendimiento sobre la verdadera naturaleza del mercado. Hoy vamos a desentrañar las 5 verdades fundamentales de las inversiones y trading directamente de la mente maestra de Mark Douglas y su libro legendario, Trading en la Zona. Introdujimos en el episodio anterior, esta vez las profundizaremos. Estas no son simples reglas, son los pilares psicológicos que separan a los traders consistentemente rentables del resto. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva para siempre.
Bienvenidos a esta serie de las mentes maestras. Veremos la guía de Mark Douglas en este viaje hacia la maestría de las inversiones y trading. Veremos que lo que sí existe es una mentalidad a prueba de balas, una que nos permite navegar la incertidumbre del mercado con calma y confianza. Y esa mentalidad se construye sobre 5 verdades inquebrantables. Así que, sin más preámbulos, empecemos con la primera. Verdad número 1, cualquier cosa puede pasar. Repítelo una y otra vez. Absolutamente cualquier situación puede pasar en el mercado. Parece simple, ¿verdad? Pero interiorizar esto es el primer paso para liberarte del amayo. Eres fuente de dolor para un trader. Las expectativas, creemos que porque nuestro análisis técnico es perfecto, porque todas las señales apuntan en una dirección, el mercado debe moverse a nuestro favor. Pero el mercado no te debe nada. No le importa tu análisis, tus esperanzas o el dinero que tienes en juego. Mark Douglas nos enseña que cada momento en el mercado es único. El patrón que funcionó a la perfección las últimas 10 veces puede fallar estrepitosamente en la 11ª. ¿Por qué? Porque hay miles, millones de variables y participantes influyendo en el precio en cada instante. Una noticia o tweet inesperado, un desastre natural, una decisión de un gran fondo de inversión. Cualquier cosa puede cambiar el rumbo en un segundo. Cuando aceptas que cualquier cosa puede pasar, dejas de intentar predecir y empiezas a reaccionar. Dejas de sentirte traicionado por el mercado cuando una operación sale mal. Entiendes que las pérdidas no son un fracaso personal, sino una parte inevitable del juego. Una operación perdedora no significa que tu sistema sea malo, simplemente significa que, en ese momento único, el mercado hizo algo inesperado. Aceptar esta verdad es el primer gran salto hacia la objetividad y la paz mental. Esto nos lleva a la segunda verdad fundamental, que complementa a la primera de forma increíblemente poderosa. Verdad número 2. No necesitas saber qué va a pasar a continuación para ganar dinero. Esta idea puede sonar contradictoria, especialmente para las mentes analíticas que nos caracterizamos por querer tener todo bajo control. Nos pasamos horas estudiando, haciendo backtesting, buscando la certeza en un entorno que, como ya establecimos, es inherentemente incierto. Mark Douglas nos dice: detente, no necesitas una bola de cristal para ser rentable. Piensa en un casino. El casino no sabe si la próxima mano de blackjack será ganadora o perdedora para un jugador. No sabe en qué número caerá la bola de la ruleta. Pero al final del día, del mes y del año, el casino siempre gana. ¿Por qué? Porque tienen una ventaja estadística, una garantía a su favor. Saben que a lo largo de miles de manos y giros, las probabilidades juegan a su favor. Tu estrategia de trading es tu casino, es tu ventaja estadística. No necesitas saber si esta operación en particular será ganadora. Solo necesitas saber que si ejecutas tu estrategia con disciplina una y otra vez, a lo largo de una serie de operaciones, las probabilidades estarán de tu lado. Las ganancias de tus operaciones ganadoras serán más que las pérdidas de tus operaciones perdedoras. Cuando interiorizas esta verdad, dejas de obsesionarte con el resultado de cada operación individual. Cada operación se convierte en una más de una larga serie. ¿Perdiste esta? No te deberá importar. Pasas a la siguiente, con la misma calma y disciplina, sabiendo que tu ventaja se manifestará con el tiempo. Liberas una cantidad enorme de energía mental que antes gastabas en preocuparte y empiezas a enfocarte en lo único que puedes controlar en tu ejecución. Y esto nos conecta con la tercera verdad que define la diferencia entre un trader amateur y un profesional. Verdad número 3. Hay una distribución aleatoria entre ganancias y pérdidas para cualquier estrategia con ventaja. Esta es quizás la verdad más difícil de aceptar emocionalmente. Ya establecimos que tienes una ventaja, como el casino. Digamos que tu estrategia tiene un 60% de aciertos. Eso suena genial, ¿verdad? Pero la clave está en la palabra aleatoria. Ese 60% no significa que de cada 10 operaciones ganarás 6 y perderás 4 en un orden predecible. La realidad es que podrías tener una racha de 7 pérdidas seguidas y luego
10 ganancias, o podrías tener el patrón gana, pierde, o podrías tener 5 ganancias, 3 pérdidas, 2 ganancias. La secuencia es impredecible y aleatoria. Aquí es donde la mayoría de los traders se autodestruyen. Después de 3 o 4 pérdidas seguidas, empiezan a dudar de su sistema. Esto ya no funciona. Piensan, se saltan la siguiente señal, que por ley de probabilidades podría haber sido la primera de una larga racha ganadora. O peor aún, duplican el riesgo en la siguiente operación para recuperar lo perdido, violando su gestión de riesgo. Mark Douglas nos advierte que este es el campo de batalla psicológico más importante. Debes tener una fe inquebrantable en tu ventaja estadística, incluso durante las rachas de pérdidas que son, repito, estadísticamente inevitables. Si has hecho tu trabajo, si has probado tu sistema y sabes que tiene una ventaja positiva a largo plazo, tu único trabajo es ejecutarlo sin dudar. Pase lo que pase, en cada operación es independiente. El resultado de la última operación no tiene absolutamente ninguna influencia en el resultado de la siguiente. Aceptar la aleatoriedad de los resultados a corto plazo es lo que te permite cosechar los frutos de tu ventaja a largo plazo. Ahora, pasemos a la cuarta verdad, una que en esencia es la definición misma de una estrategia de trading. Verdad número 4 en una. Ventaja no es más que una mayor probabilidad de que una cosa suceda. Simple, directo y profundo. ¿Qué es realmente tu estrategia? O sea, tus reglas. Según Mark Douglas, todo eso es simplemente una señal que te indica que en este preciso momento las probabilidades de que el precio se mueva en una dirección son ligeramente mayores que las de que se mueva en la otra. Y eso es todo. No es una garantía, no es una profecía, es solo una probabilidad ligeramente a tu favor. Cuando vemos nuestra estrategia de esta manera, todo cambia. Dejamos de buscar la certeza, dejamos de enojarnos cuando una señal perfecta falla. Entendemos que estamos operando en el terreno de las probabilidades, no en el de las certezas. Tu trabajo como trader no es tener razón siempre. Tu trabajo es identificar estas situaciones de alta probabilidad y actuar en consecuencia una y otra vez, gestionando siempre tu riesgo. Piensa en un meteorólogo. Cuando dice que hay un 80% de probabilidad de lluvia, no está garantizando que lloverá. Simplemente está diciendo que las condiciones son muy favorables para que llueva. Si al final no llueve, ¿significa que es un mal meteorólogo o que sus modelos no sirven? No, simplemente significa que el 20% de probabilidad de que no lloviera fue el que se materializó. Tu ventaja en el trading funciona exactamente igual. Es una indicación de probabilidad. Nada más y nada menos. Al aceptar esto, te conviertes en un gestor de probabilidades, un profesional que explota una ventaja estadística y dejas de ser un jugador que busca adivinar el futuro. Y esto nos conduce a la quinta y última verdad, la que une a todas las demás y define el estado mental óptimo para operar. Verdad número 5. En cada momento en el mercado es único. Ya lo mencionamos al principio, pero es tan crucial que Mark Douglas la establece como una verdad fundamental por sí misma. ¿Por qué? Porque entender que cada momento es único te libera del peso del pasado. Imagina que acabas de tener una gran operación ganadora. La euforia te invade. Ves una configuración similar en el mercado y piensas, aquí vamos de nuevo, es la misma oportunidad, y entras con exceso de confianza, quizás con más riesgo del debido. Pero, como cada momento es único, esta misma configuración puede tener un resultado completamente diferente. Los participantes son otros, el contexto global es otro, y esa euforia te lleva a una pérdida dolorosa. Ahora imagina el caso contrario. Vienes de una racha de 3 pérdidas seguidas con un patrón específico, vuelves a ver ese mismo patrón, el miedo te paraliza. Piensas, no, este patrón ya no funciona, me ha hecho perder dinero, y decides no tomar la operación. Pero como cada momento es único, esta vez la operación resulta ser masivamente ganadora y te quedas mirando desde fuera
frustrado y arrepentido. En ambos casos, el error fue el mismo: permitiste que el resultado de operaciones pasadas influyera en tu percepción y decisión en el momento presente. Cuando aceptas de verdad que cada momento es único, te presentas ante el mercado como una pizarra en blanco. No hay resentimiento por la última pérdida, ni euforia por la última ganancia. Solo existe la hora, solo existe la oportunidad presente y tu plan para ejecutarla. Analizas la situación actual basándote en tu estrategia y, si se dan las condiciones, ejecutas sin dudar, sin miedo y sin euforia. Esto, amigos míos, es operar en la zona. Es el estado de fluidez mental donde tomas las decisiones correctas sin esfuerzo, porque has eliminado el bagaje emocional del pasado. Así que ahí las tienes. Las 5 verdades fundamentales del trading según Mark Douglas. 1. A cualquier cosa puede pasar. 2. No necesitas saber qué va a pasar para ganar dinero. 3. Existe una distribución aleatoria entre ganancias y pérdidas. 4. Una ventaja es solo una mayor probabilidad. Y 5. Cada momento en el mercado es único. Estas no son técnicas, son principios filosóficos. Debes tomarlas como leyes para tus inversiones. Son el software mental que necesitas instalar para que tu hardware, tu estrategia, pueda funcionar correctamente. Puedes tener el mejor sistema del mundo, pero si tu psicología está saboteada por el miedo, la codicia y la necesidad de tener razón, seguirás perdiendo. El camino del trader no es fácil. Es un viaje de autodescubrimiento y disciplina mental. Es aprender a aceptar la incertidumbre y a pensar en probabilidades. Es desaprender todo lo que la sociedad nos enseña sobre el éxito y el fracaso. Ahora, quiero que te hagas una pregunta. Piensa en la última operación que cerraste en pérdidas. ¿Fue porque tu sistema falló o fue porque violaste una de estas 5 verdades? ¿Entraste pensando que era una operación segura, rompiendo la primera verdad? ¿Te frustraste por la pérdida, olvidando que la distribución es aleatoria? ¿O quizás te saltaste la siguiente señal por miedo, olvidando que cada momento es único? Si un cirujano entra a una operación pensando en el paciente que perdió ayer, ¿crees que tendrá el pulso firme y la mente clara para salvar la vida que tiene en sus manos hoy? Tu trabajo como trader requiere la misma disciplina mental. Cada operación es una nueva cirugía. Tu única misión es ejecutar el procedimiento, tu plan a la perfección, independientemente del resultado anterior. Esa es la verdadera clave para la consistencia y la rentabilidad a largo plazo. ¿Qué pasaría si te dijera que el gran enemigo en el camino al éxito no son los mercados ni la competencia, sino un saboteador silencioso que vive dentro de tu propia mente, en el complejo tablero de la vida y las inversiones, donde cada movimiento cuenta? Existe una fuerza invisible que dicta la gran cantidad de nuestras decisiones. Es el ego. El gran maestro de la psicología del trading, Mark Douglas, dedicó su vida a desentrañar este misterio. Mark nos enseñó que no son los gráficos ni los números los que nos derrotan, sino nuestra propia percepción de la realidad, distorsionada por el miedo y la necesidad de tener razón. Hoy vamos a explorar las enseñanzas de Douglas para desmantelar al ego y liberarnos de la ilusión del control. Pensemos en el ego no como arrogancia, sino como un mecanismo de defensa. Douglas lo describía como esa parte de nuestra mente que odia equivocarse. Es la voz que nos susurra y que te dice: lo sé todo, tengo que ganar, no puedo permitirme perder. Este mecanismo nos protege de la incomodidad emocional que provoca la incertidumbre. Cuando una operación sale mal o un plan de vida se tuerce, el ego se siente herido, atacado, y su reacción es predecible. Buscará culpar a factores externos, a la mala suerte, al mercado manipulado, cualquier cosa con tal de no admitir una simple verdad: no teníamos el control. Esta necesidad de control, según Mark Douglas, es una de las ilusiones más peligrosas. Creemos que si analizamos lo suficiente, si acumulamos suficiente información, podremos predecir y dominar el futuro. Pero el futuro, por su propia naturaleza, es incierto. El mercado de valores y las inversiones, como la vida,
es un flujo constante de probabilidades, no de certezas. Intentar controlarlo es como intentar contener el océano con las manos. Es una batalla agotadora y en última instancia perdida. El ego nos hace aferrarnos a nuestras creencias sobre lo que debería pasar, en lugar de aceptar lo que está pasando. Luego de haber analizado las bases de la mente en la zona y de la psicología de control. En nuestras secciones anteriores, las 5 verdades y las leyes que nos enseñó Mark Douglas, en su libro Trading en la zona, pasamos a reflexionar. Aquí es donde entra el miedo. El miedo, como nos explica, es la emoción que surge cuando nuestras expectativas chocan con la realidad del mercado. Si esperamos que el precio suba y empieza a caer, el miedo se activa. ¿Miedo a qué? Miedo a perder dinero, sí, pero a un nivel más profundo es el miedo a estar equivocados. Es el miedo a que nuestra visión del mundo, nuestro sentido de control, se desmorone. El ego no soporta esa sensación de vulnerabilidad. Para protegernos de este dolor, el ego despliega un arsenal de comportamientos autodestructivos. Nos impulsa a mover nuestros stops porque sabemos que el precio se dará la vuelta. Nos convence de no tomar una ganancia razonable, esperando una ganancia legendaria que nunca llega. O, peor aún, nos paraliza, impidiendo que pulsemos el botón por miedo a la próxima pérdida. En todos estos casos, no estamos operando en el mercado real, estamos luchando contra nuestros propios demonios internos. Estamos reaccionando a la información a través de un filtro distorsionado de miedo y ego. Douglas proponía una solución radical pero liberadora. Piensa en esta frase, que es aceptar la incertidumbre. Aceptar que no sabemos qué va a pasar a continuación. Y esto es crucial entender que no necesitamos saberlo para ser consistentemente exitoso. El éxito no proviene de predecir el futuro, sino de construir un sistema que gestione las probabilidades a nuestro favor y sobre todo de gestionar nuestra propia mente. Esto implica un profundo cambio de perspectiva. En lugar de buscar tener razón en cada operación, el objetivo es ejecutar nuestro plan sin dudar. Si el plan está basado en una ventaja estadística sólida, a largo plazo los resultados llegarán. Pero para ejecutar ese plan sin dudar, debemos neutralizar al ego. Debemos desprendernos de la necesidad de ganar en esta operación específica. Douglas nos enseñó a pensar en términos de series, no de eventos individuales. Una pérdida no es un fracaso personal, es simplemente un resultado esperado dentro de una serie de probabilidades. ¿Cómo sacar una carta roja en una baraja donde la mayoría son negras? Es inevitable y no significa nada sobre nuestra valía o inteligencia. El primer paso práctico para desmantelar el ego es la autoobservación sin juicio. Cuando sientas la urgencia de romper tus propias reglas, detente, pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿Es miedo? ¿Es euforia? ¿Es la necesidad de demostrar algo? Al nombrar la emoción, le quitamos poder. Reconoces que es tu ego tratando de protegerte de la incomodidad, de la incertidumbre. Al hacer esto, creas un espacio entre el impulso emocional y tu acción. En ese espacio reside tu libertad para tomar una decisión racional, alineada con tu plan. El segundo paso, práctico, es redefinir el éxito. Para el ego, el éxito es ganar. Para el trader profesional que describe Douglas, el éxito es la disciplina, es seguir tu plan a la perfección independientemente del resultado de esa operación. Puedes tener una operación perdedora y aún así haber tenido un éxito rotundo si seguiste tus reglas y consideras las 5 verdades, y puedes tener una operación ganadora que fue un fracaso total si rompiste tus reglas para conseguirla porque has reforzado un hábito destructivo. Este enfoque nos lleva a un estado mental que Douglas llamó la zona. Su libro Trading en la zona, estar en la zona, significa operar sin miedo, sin euforia, sin ego. Es un estado de flujo donde simplemente observas la información del mercado y actúas de acuerdo a tu plan, sin resistencia interna, sin debate emocional. Te conviertes en un ejecutor impecable de tu propia estrategia. Llegar a este estado no es un don, es una habilidad que se cultiva con práctica deliberada, aceptando
cada resultado ganador o perdedor, con ecuanimidad. La verdad que Mark Douglas nos reveló es que la libertad financiera y emocional no se encuentra en el control del mundo exterior, sino en el dominio del mundo interior. Se trata de soltar la ilusión de que podemos dictar el futuro y abrazar la realidad de que solo podemos controlar nuestras propias acciones en el momento presente. Es dejar de luchar contra el mercado y empezar a fluir con él. Piensa en un surfista experto. El surfista no intenta controlar la ola, ya que sería absurdo. Él no lucha contra su poder, en cambio, la estudia, respeta su fuerza y aprende a posicionarse para cabalgar su energía. Acepta que cada ola es única e impredecible. Su éxito no depende de que la ola haga lo que él quiere, sino de su habilidad para adaptarse y responder a lo que la ola le ofrece en cada instante. El mercado es nuestra ola. El ego es la voz que nos grita que nademos contra la corriente. La sabiduría es aprender a surfear. Esta filosofía trasciende los mercados financieros, en nuestras carreras, en nuestras relaciones, en cada aspecto de la vida. La necesidad de control y el miedo a equivocarnos nos sabotean. Nos aferramos a trabajos que no nos llenan por miedo a la incertidumbre de empezar de nuevo. Evitamos conversaciones difíciles en nuestras relaciones por miedo a no poder controlar el resultado. El ego nos mantiene en nuestra zona de confort, una jaula dorada que nos impide crecer. Liberarse del ego es abrazar la vulnerabilidad como una fortaleza, es admitir no lo sé y verlo como una oportunidad para aprender, es aceptar que cometeremos errores y verlos como lecciones, no como veredictos sobre nuestro valor. Es entender que el verdadero control no reside en manipular el mundo para que se ajuste a nuestros deseos, sino en cultivar la fortaleza interior para adaptarnos a cualquier situación que el mundo nos presente. Al final, el camino que Mark Douglas nos trazó es uno de autodescubrimiento. Nos obliga a confrontar nuestras creencias más arraigadas sobre nosotros mismos y el mundo. Nos pide que elijamos la disciplina sobre el impulso, la aceptación sobre la resistencia y la confianza en nuestro proceso sobre la necesidad de tener razón. La próxima vez que te enfrentes a una decisión importante, ya sea en una gráfica de precios o en la encrucijada de tu vida, hazte esta pregunta: ¿estoy tomando esta decisión desde un lugar de confianza en mi proceso, aceptando cualquier resultado, o la estoy tomando desde el miedo, impulsado por la necesidad desesperada de mi ego de controlar lo incontrolable? La respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo. Y si te dijera que nunca vas a saber qué pasará en el mercado, pero aún así puedes ganar constantemente, ¿qué pasaría si la clave para la rentabilidad no estuviera en adivinar el futuro, sino en dominar tu presente, en aceptar la más pura incertidumbre con la calma de un monje y la precisión de un matemático? Olvida por un momento los indicadores mágicos, las señales secretas y esa necesidad humana de tener razón. Una gran parte de los operadores pierde dinero, y la razón no es la falta de una estrategia perfecta, sino la falta de una mentalidad correcta. Hoy vamos a explorar el concepto más revolucionario de la psicología del trading, el camino del trader consistente, extraído directamente de la mente maestra de Mark Douglas y su obra fundamental, Trading en la Zona Next. Esto no es una simple lección, es una reprogramación mental. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría desmantelar tus creencias más arraigadas sobre el éxito y el fracaso. Bienvenidos a esta serie de las mentes maestras, donde desciframos la guía de Mark Douglas. En este viaje hacia la maestría, descubriremos que lo que sí existe es una mentalidad a prueba de balas, una que nos permite navegar el caos del mercado con una confianza inquebrantable. Y esa mentalidad se construye sobre una idea poderosa: pensar en probabilidades. Así que, sin más preámbulos, empecemos a construir el camino del trader consistente. Piensa en un casino, no como un jugador, sino como el dueño. El dueño del casino no sabe si la próxima mano de blackjack será ganadora o perdedora. No sabe en qué número caerá la bola de la ruleta. Si intentara predecir cada resultado, se volvería loco por la ansiedad. Pero él sabe algo mucho más poderoso.
Sabe que a lo largo de miles de giros y miles de manos, las probabilidades están a su favor. No necesita tener razón en una jugada. Necesita confiar en su ventaja estadística a lo largo del tiempo. Mark Douglas nos enseña que un trader profesional debe adoptar exactamente esta misma mentalidad. El mercado es un flujo infinito de oportunidades únicas e irrepetibles. Cada momento es nuevo, cada patrón, aunque parezca familiar, tiene un resultado incierto. La trampa mental en la que caen casi todos los operadores es creer que necesitan saber qué va a pasar a continuación para ganar dinero. Esta necesidad de certeza es la raíz de casi todos los errores emocionales, el miedo a perder, la euforia tras una ganancia, la parálisis por análisis. Mark Douglas nos dice que debemos liberarnos de esa carga. Tu trabajo no es predecir, es ejecutar. Ejecutar tu estrategia con una disciplina impecable, una y otra vez, sabiendo que tu ventaja estadística, tu ventaja competitiva o tu edge se manifestará a lo largo de una serie de operaciones, no en una sola. Esto nos lleva a un concepto clave: la aceptación consciente del riesgo. Aceptar el riesgo no significa simplemente decir estoy dispuesto a perder X cantidad de dinero. Significa aceptarlo a un nivel profundo, emocional. Significa entender y sentir de verdad que cada operación individual puede resultar en una pérdida, sin importar lo perfecta que parezca la configuración. Cuando aceptas genuinamente que perder es una parte natural e inevitable del juego, algo mágico sucede, el miedo desaparece. Ya no ves una operación perdedora como un ataque personal o un reflejo de tu incompetencia. La ves como lo que es, un costo operativo, el precio que pagas para poder participar en el juego de las probabilidades. Piensa en ello como una ruleta o el lanzamiento de dados. Aunque el resultado de cada lanzamiento es aleatorio, sabemos que con un dado justo, la probabilidad de sacar un 6 es de 1 entre 6 ansí. Apuestas a que saldrá un 6 100 veces. Sabes que no ganarás las 100 veces, pero esperas ganar aproximadamente 16 o 17 veces. Tu estrategia de trading es tu dado cargado. Quizás tu análisis te da una ventaja del 60%, no del 100%. Esto significa que de cada 10 operaciones es estadísticamente probable que ganes 6 y pierdas 4. Luego, el problema es que no sabes el orden. Podrías perder las primeras 4 seguidas. Un inversionista y trader que no piensa en probabilidades entraría en pánico, dudaría de su estrategia y la abandonaría justo antes de que empezaran a llegar las ganancias. El inversionista y trader consistente, el que piensa como el dueño del casino, sigue ejecutando, porque su confianza no está en el resultado de la próxima operación, sino en la validez de su ventaja a largo plazo. Aquí reside una de las frases más potentes del Zika Trading. La consistencia no viene de predecir el mercado, sino de predecirte a ti mismo. El gran obstáculo para pensar en probabilidades es nuestro ego, esa necesidad visceral de tener razón. Desde pequeños se nos enseña que tener razón es bueno y equivocarse es malo. En el trading, esta creencia es devastadora. Cuando asocias tu autoestima con el resultado de una operación, una pérdida se siente como un fracaso personal. Esto te lleva a cometer errores fatales, como mover tus stop loss porque no quieres aceptar la pérdida, o doblar la posición en una operación perdedora esperando que el mercado se dé la vuelta. Estás intentando forzar al mercado a que te dé la razón, una batalla que siempre perderás. Mark Douglas nos invita a desvincular nuestro ego del trading. Cada operación no es un examen sobre tu inteligencia, es simplemente un evento más en una distribución de probabilidad. Ganar o perder en una sola instancia no dice absolutamente nada sobre ti o tu estrategia. Lo único que importa es tu comportamiento. ¿Seguiste tu plan? ¿Gestionaste tu riesgo? ¿Ejecutaste sin dudar? Si la respuesta es sí, entonces has tenido una operación exitosa, sin importar el resultado monetario. Esto es lo que significa soltar la necesidad de tener razón. Significa que priorizas la disciplina procesal sobre el resultado individual. Te conviertes en un maestro de la ejecución
no en un adivino del futuro. Y es en esa ejecución consistente donde, paradójicamente, se encuentra la rentabilidad consistente. Imagina que cada vez que abres una operación, estás lanzando una moneda. Tu estrategia te ha dado una moneda ligeramente trucada, que tiene un 60% de probabilidades de caer cara. Antes de cada lanzamiento, aceptas que puede salir cruz. No te enfadas si sale cruz, no te pones eufórico si sale cara. Simplemente la lanzas y la vuelves a lanzar una y otra vez. Es con calma, con confianza, sabiendo que después de 100 o 1000 lanzamientos habrás obtenido más caras que cruces. Ese es el estado mental del inversionista y trader en la zona. Un estado de confianza estadística, libre de miedo, libre de euforia, libre de la necesidad de saber qué pasará después. Estás completamente sincronizado con las realidades del mercado, no con tus deseos o miedos. ¿Cuál es tu gran desafío mental en el trading? ¿El miedo, la ansiedad o el exceso de confianza? Piénsalo bien, porque la respuesta revela que parte de este proceso necesitas trabajar más. Que puede que sea el miedo, necesitas trabajar en la aceptación del riesgo. Si es la ansiedad, necesitas interiorizar el pensamiento probabilístico. Si es el exceso de confianza, necesitas desvincular tu ego del resultado. Al final del día, la enseñanza central de Mark Douglas es esta: cada operación es solo una probabilidad más dentro de un universo infinito de resultados posibles. Tu objetivo no es capturar cada movimiento, sino estar mentalmente preparado para ejecutar tu ventaja sin dudar cuando aparezca, una y otra vez. Tu éxito no se medirá en pips o en dólares de una operación, se medirá en tu capacidad para mantenerte disciplinado y objetivo frente a la constante incertidumbre. Entonces, la próxima vez que te sientes frente a los gráficos, hazte esta pregunta: ¿estoy aquí para predecir el futuro o para ejecutar mi ventaja probabilística con la disciplina de un profesional? La respuesta a esa pregunta definirá tu camino. Sigue aprendiendo a pensar como un inversor y trader disciplinado y sentir como un monje. Y si te dijera que, según Mark Douglas, el último secreto del trading no está en el mercado sino dentro de ti, a la espera de ser liberado, ¿qué pasaría si el verdadero poder para conquistar el mercado no fuera una pelea, sino una rendición? Hemos viajado en la mente de un titán, desgranando los secretos de Mark Douglas, explorando la mentalidad, las 5 verdades fundamentales, la trampa del ego y el poder de pensar en probabilidades. Ahora, en el momento de que nuestro viaje de su libro Trading en la Zona llegue a un destino, el concepto que lo une todo, la libertad mental absoluta, prepárate, porque estás a punto de descubrir cómo dejar de luchar contra el mercado para finalmente bailar a su ritmo. Esta no es solo una lección de inversiones y trading, es una lección de vida. Bienvenidos a este viaje transformador de las enseñanzas de la mente maestra Mark Douglas. A lo largo de este camino, hemos aprendido que el trading es un espejo, un reflejo implacable de nuestras propias limitaciones, miedos y deseos. Hemos desmantelado la idea de que necesitamos saber qué sucederá a continuación. Hemos confrontado al ego que clama por tener razón y hemos abrazado la naturaleza probabilística del mercado. Pero la pregunta final, la más profunda que nos plantea Douglas, es: ¿cómo integramos todo esto para operar desde un estado de flujo, desde un lugar de completa paz interior? La respuesta, la joya de la corona de su filosofía, es la libertad psicológica. Y esta libertad, nos enseña Douglas, no se conquista, se acepta. No se gana en una batalla contra el mercado, sino al deponer las armas. Al dejar de pelear contra la fuerza más poderosa del juego, la incertidumbre vuelve a imaginar, como lo hemos explorado por un momento, que el mercado es un océano inmenso, con corrientes impredecibles y olas que nacen de la nada. Durante gran tiempo de tu carrera, has intentado remar contra la corriente, has construido diques para detener las olas, has maldecido a la tormenta cuando empapaba tu barco. Has gastado una cantidad ingente de energía mental y emocional en una lucha inútil, una batalla contra la naturaleza misma del océano. Te sentías frustrado, agotado y constantemente derrotado, no por el océano, sino por tu resistencia propia. Ahora,
Mark Douglas nos invita a hacer algo radicalmente distinto, nos pide que dejemos los remos, que confiemos en nuestra embarcación, que es nuestra estrategia probada, y que aprendamos a leer las corrientes no para cambiarlas, sino para usarlas a nuestro favor. Nos pide que nos convirtamos en uno con el agua. Este es el estado al que Douglas llama operar sin miedo en la zona. Pero no es la ausencia de la sensación física del miedo, es la ausencia de sus consecuencias negativas. Es saber que puedes perder en la siguiente operación y que eso no te define, no invalida tu método y no amenaza tu supervivencia como inversionista y trader. Es la profunda convicción interna de que, aunque una operación individual es un evento aleatorio, tu ventaja se manifestará a lo largo de una serie de operaciones. Cuando realmente internalizas esta verdad, el resultado de una sola operación pierde su poder sobre ti. Dejas de ser un esclavo del resultado. Ya no vigilas cada tic con el corazón en un puño. Ya no sientes euforia desmedida en una ganancia ni una desesperación paralizante en una pérdida. Te desapegas emocionalmente del dinero en cada operación individual porque comprendes que tu trabajo no es ganar en esta operación. Tu trabajo es ejecutar tu plan sin errores una y otra vez, con la disciplina de un soldado y la serenidad de un maestro zen. La libertad llega cuando tu autoestima ya no está ligada al resultado de un inversionista o trader. La libertad es pulsar el botón de compra o venta con la misma calma y objetividad con la que respiras, como un acto natural que forma parte de un proceso más grande. Es en este estado donde la magia ocurre, donde tu intuición, esa que Douglas describe como la forma más sofisticada de conocimiento, puede florecer. Cuando tu mente consciente ya no está nublada por el miedo, la codicia o la necesidad de tener razón, puedes empezar a percibir los patrones sutiles del mercado, esas señales que no aparecen en ningún indicador. Te conviertes en un observador puro. Tu mente se sincroniza con el flujo de información del mercado. No estás prediciendo, estás participando, no estás reaccionando con pánico, estás respondiendo con propósito. Ya no te preguntas ¿qué pasará ahora?, sino ¿qué debo hacer ahora según mi plan? Esta es la esencia de estar en la zona. Es un estado mental donde la acción se siente sin esfuerzo, donde el tiempo parece distorsionarse y donde simplemente haces lo que hay que hacer, sin dudas ni conflictos internos. Mark Douglas nos asegura que este estado no es un don reservado para unos pocos elegidos. Es una habilidad que se cultiva, se construye ladrillo a ladrillo, operación tras operación, aceptando el riesgo, definiéndolo de antemano con un stop loss y dejando que el mercado haga el resto. Cada vez que ejecutas tu plan, a pesar del miedo, fortaleces tu nueva estructura mental. Cada vez que aceptas una pérdida sin recriminaciones, te liberas un poco más del yugo emocional. El objetivo, el gran propósito de su obra, es transformar tu relación con el mercado. Dejar de verlo como un adversario que quiere quitarte tu dinero y empezar a verlo como un entorno de oportunidades ilimitadas. Un socio que te provee de un flujo constante de posibilidades probabilísticas. Cuando logras este cambio de percepción, todo se transforma. El trading deja de ser una fuente de estrés y se convierte en una expresión de tu autodisciplina, tu paciencia y tu crecimiento personal. Piensa en la vida misma. ¿Acaso no es una serie de eventos inciertos? No sabes si mañana lloverá o si el tráfico será terrible. Intentar controlar cada variable es una receta para la ansiedad y la infelicidad. En cambio, aceptas la incertidumbre, coges un paraguas por si acaso, sales con tiempo de sobra y te adaptas a lo que venga. Has aprendido a vivir en un entorno probabilístico sin darte cuenta. El genio de Mark Douglas fue aplicar esta misma sabiduría al entorno aparentemente caótico del trading. La libertad mental del inversionista y trader no es una meta que se alcanza y se olvida, es un proceso continuo, una práctica diaria. Es el compromiso de monitorear tus pensamientos, de desmantelar las creencias limitantes que surgen y de reafirmar constantemente las 5 verdades fundamentales hasta que se conviertan en el núcleo de tu sistema operativo. Es la decisión consciente de operar desde la confianza y no desde el miedo. Así que la próxima vez
que te sientes frente a las pantallas, antes de buscar una señal o analizar un patrón, haz una pausa. Respira hondo y pregúntate, ¿estoy luchando contra el océano o estoy preparado para navegarlo? Porque al final del día, la pregunta definitiva que Mark Douglas te dejaría no es cuánto dinero puedes ganar en el mercado, sino quién puedes llegar a ser mientras lo intentas. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de las enseñanzas de una de las mentes más brillantes del trading. Continúa revisando los videos de estas mentes maestras y nos vemos pronto.